Hola, hola a todos y bienvenidos a Historia Full. Bueno, en el video anterior hablamos acerca de la historia del Imperio Hitita, así que en el video de hoy hablaremos acerca de la historia y el origen de los pueblos germánicos, así que sin nada más que agregar, comenzamos de una con el tema. Los pueblos germánicos son originarios de la zona de Escandinavia y a lo largo de las inmigraciones llegaron hasta el norte de Europa, luego emigraron a Europa central y a Europa oriental. La zona nórdica ha sido habitada desde los tiempos prehistóricos. Se sabe que el área de Escandinavia ha sido habitada desde hacía miles de años. Sin embargo, una de las primeras culturas que habitó el área fue la cultura de Fosna-Hinsbatka, que está datada del año 12.000 a.C. hasta el año 10.500 a.C. La cultura de Fosna y la cultura de Hinsbatka eran dos culturas muy similares que habitaron en Escandinavia. La cultura de Fosna habitó en la costa sur de Noruega, mientras que la cultura de Hinsbatka habitó a lo largo de la costa occidental sueca. Se cree que luego emigraron al norte de Europa. Se cree que cuando esta cultura emigró al norte de Europa dieron origen a otras culturas como la cultura de Magdaleniense, que abarcó el año 12.000 a.C. hasta el año 9.000 a.C. Otras culturas derivadas que habitaron el área fueron las culturas maglemosiense del año 9.000 a.C., la cultura de Congemose del año 6.000 a.C., la cultura arteboliense del año 5.300 a.C. y la cultura de los vasos de embudo del año 4.200 a.C. Se cree que estas culturas serían influenciadas por la cultura de la cerámica acordada, que era de origen indoeuropeo. Luego comenzó la edad de bronce nórdica. Los escandinavos entraron tardíamente a la edad del bronce, ya que ellos la conocieron gracias al comercio, ya que los materiales fabricados en bronce eran importados desde Europa Central. Los grupos escandinavos también adoptaron muchos símbolos europeos y mediterráneos, al mismo tiempo crearon nuevos estilos y objetos. La civilización micénica, la cultura de Villanova, la cultura fenicia y el antiguo Egipto han sido identificados como posibles fuentes del trabajo artístico de los escandinavos, ya que pues gracias a todos estos materiales de bronce traídos de las civilizaciones ya mencionadas, pues los nórdicos aprendieron a hacer sus propios trabajos en bronce. De la edad de bronce nórdica cabe destacar dos aspectos. El primero es que en esa época no hubieron lenguas escritas y la segunda es que en esa época las naciones nórdicas tenían un clima bastante cálido comparable con el Mediterráneo. Pero luego Escandinavia se hizo muy frío. Posiblemente es en este tiempo de frío donde se originó entre los habitantes nórdicos la leyenda de Fimbulwinter, que sería el preludio del Ragnarok o del fin del mundo. Según la mitología nórdica, el Ragnarok o el destino de los dioses sería la batalla del fin del mundo. De hecho, sería el fin del mismo universo, en la que los dioses del panteón nórdico serían dirigidos por Odín en contra de los gigantes de fuego dirigidos por Sturt, y también en contra de los Jotun, quienes son una raza de gigantes opuestos a los dioses. Ellos serían liderados por el dios Loki, quien es descrito como el dios de todo fraude y de todo engaño. En todo caso, el frío generó que las tribus germánicas asentadas en el norte de Escandinavia se tuvieron que dirigir hacia el sur, a Europa continental. Es en este momento en el que las tribus germánicas comenzaron a ser conocidos por los romanos y por las naciones mediterráneas durante la edad del hierro prerromana. Sin embargo, los pueblos germánicos siguieron usando el bronce. Sin embargo, los pueblos germánicos recibieron influencias por parte de la cultura celta de Hallstatt en Europa central. También la cultura celta del Atene influenció a los pueblos germánicos en Escandinavia y en el noreste de Alemania. Sin embargo, las tribus germánicas ya eran conocidas por los romanos. La mayor parte de Escandinavia se desarrolló en la periferia del mundo latino. Desde Escandinavia ellos comerciaron con los romanos diferentes objetos y monedas, además también de bienes. De hecho, los romanos también conocían a las tribus germánicas precisamente por los enfrentamientos que sostuvieron. Los griegos también ya conocían el norte de Europa para el siglo VI a.C. En los documentos como la Hora Marítima o el viaje de periplo de Piteas por el Mar del Norte, donde describen la isla de Thule, la isla mítica capital del reino de Hiperbórea, que según en la mitología griega estaba habitada por 25 tribus nórdicas o germánicas que incluían a los gautas, a los sami, a los herulos o a los daneses. Sin embargo, los griegos no los llamaban germánicos ni germanos, de hecho los griegos los llamaban galos o escitas. Los primeros documentos romanos hablan de dos pueblos, los imbrios y los teutones, quienes entraron en la Galia. Sin embargo, los romanos no se enfrentaron con ellos, sino que los conocían porque estaban desplazando a los celtas. Sin embargo, los romanos no los llamaron germánicos sino hasta los tiempos de Julio César.
El primer enfrentamiento entre romanos y germanos sucedió en el año 112 a.C., ya que las tribus germánicas derrotaron a los romanos en la batalla de Norella. En esa época los romanos derrotados eran comandados por el cónsul Cneo Papirio Carbón. Sin embargo, para el año 109 a.C., los celtas se vieron atrapados entre los germanos invasores y los romanos expansionistas, y en ese mismo año los germanos vencieron a los romanos al sur de la Galia comandados por Marco Junio Silano. Sin embargo, los imbrios germanos no avanzaron directamente a Italia, pero en el año 105 a.C., en la batalla de Araucio, los romanos fueron otra vez masacrados. Sin embargo, todo esto sucedió en el marco de las guerras imbrias. Sin embargo, para esta época, pues Roma estaba en una situación bastante difícil, ya que los romanos no habían sido derrotados así desde los tiempos de Aníbal y los cartagineses. De hecho, los romanos entraron en pánico general, ya que a cualquier momento los imbrios germánicos aparecerían y podrían tomar la ciudad de Roma. Este miedo fue conocido en la época como el terror cimbrio. Sin embargo, los imbrios no invadieron Italia, pero sí se encaminaron en dirección a Hispania, pero allí fueron expulsados por los celtíberos y luego salieron de Hispania en dirección a la Galia para aliarse con sus vecinos teutones y acabar definitivamente con Roma. Sin embargo, los teutones y los imbrios se dividieron. Cuando las tropas imbrias y las tropas teutonas se dividieron en su avance a Roma, cometieron un grave error, ya que los romanos acabaron con ellos por separado, primero con los teutones durante la batalla de Aquae Sestiae, bajo el mando de Cayo Mario. Mientras tanto, los imbrios llegaron hasta el Valle del Po, pero allí fueron derrotados y prácticamente exterminados por los cónsules Quinto Lutacio Cátulo y Mario. Luego se obtuvo la paz con los pueblos germánicos hasta la llegada de Julio César, quien inició la Guerra de las Galias, y de esta manera finalizó el primer intento de los pueblos germánicos por conquistar Roma. Sin embargo, cuando Julio César inició la Guerra de las Galias, ellos se volvieron a enfrentar otra vez con los pueblos germánicos, ya que los suevos germanos cruzaron el río Rin y expulsaron a los celtas, quienes pidieron ayuda a Roma. En el año 58 a.C., Julio César acudió con el secreto de querer anexionar la Galia a Roma. Luego de las campañas, los celtas fueron exterminados por los romanos y por los germanos invasores. Para el año 55 a.C., las tribus germánicas volvieron a atacar, pero César los derrotó. Y de hecho, Julio César cruzó el río Rin en dirección a Germania para acabar con los germanos de una vez por todas, pero los germanos huyeron. Los romanos deseaban anexionar Germania, pero en tiempos de Augusto los romanos fueron masacrados en la batalla del bosque de Teutoburgo. Esta batalla se libró en el año 9, sin embargo para el año 16 los romanos pacificaron la zona después de la batalla de Istavizo, y en ese momento Roma decidió una política de contención creando el limes germánico o la frontera germánica. Sin embargo, en el futuro sucedieron las invasiones germánicas desde la crisis del siglo III y también en los tiempos de la anarquía militar. En esa época Roma estuvo sumida por un periodo de caos y anarquía. Las fronteras romanas se habían debilitado y ya no eran un obstáculo para las tribus germánicas. Las primeras zonas víctimas de las invasiones germánicas fueron los Balcanes, donde los godos se introdujeron a través del sur del Danubio en el año 376 y se dedicaron al saqueo e incluso vencieron al emperador Valente en la batalla de Adrianápolis. Durante el invierno del año 406, las tribus germánicas cruzaron el congelado río Rin en dirección a la Galia. Vándalos, suevos, alanos, burgundios y francos devastaron la Galia, donde avanzaron a Hispania e incluso llegaron a África del Norte, poniendo en peligro las rutas comerciales romanas y privando al imperio de los cultivos de cereales. Los romanos ante esto pidieron la ayuda de los visigodos, quienes de todas las tribus germánicas eran los más romanizados, para que se impusieran como federados en la Galia e Hispania. Los visigodos se pusieron en marcha, pero en el camino saquearon la ciudad de Roma en el año 410 llevando un buen botín. Los visigodos cumplieron con su trabajo, pero ellos formaron un reino visigodo independiente de Roma con sede en la ciudad francesa de Tolosa. Hay varias teorías acerca de la invasión germánica. La primera fue el frío excesivo que azotó al mundo en esa época, principalmente en las estepas, pues las invasiones germánicas no fueron las únicas invasiones registradas, también sucedieron invasiones en el Imperio Han de la China, el Imperio Gupta en la India y el Imperio Persa Sasania, ya que estos imperios se encontraban en zonas templadas. La segunda teoría es la explosión demográfica, pues el aumento de la población generó que tuvieran que emigrar. Sin embargo, lo que es seguro es que estos pueblos en su avance se enfrentaron unos con otros, generando migraciones masivas, como es el caso de los hunos y de Atila, quienes eran una confederación de pueblos túrquicos y mongoles quienes llegaron a Europa sometiendo a los pueblos eslavos, germanos e iranios, provocando que los pueblos germánicos que no se encontraban bajo el control de Atila tuvieran que emigrar a las fronteras romanas. Después de una coalición romano-germana, Atila fue derrotado en la batalla de los Campos Cataláunicos.
Después del final del imperio de Atila, en la zona que ellos gobernaron quedaron pueblos túrquicos como los jázaros, búlgaros, cumanos, pechenegos y ávaros. Respecto a Roma, finalmente en el año 476 los érulos germánicos invadieron la península itálica, destituyendo al último emperador romano Rómulo Augustulo, lo que significó el final del imperio romano, comenzando con la edad del hierro germánica que condujo a los reinos germanos en Europa occidental y central y que al mismo tiempo condujo a la era vikinga en el norte de Europa. Bueno, hasta acá llega el video. Si les gustó pueden dejar su like, si no les gustó pueden dejar su dislike. En el siguiente video hablaremos acerca de la historia de las tribus germánicas de los alamanes. Así que sin nada más que agregar, nos vemos hasta el siguiente video y muchísimas gracias por su atención.